problemas también del desarrollo multipolar del potencial. Bien, pueden ver la presentación, ¿verdad? Voy a resolver unos problemas sobre lo que son los multipolos. Vamos a empezar con este ejercicio. Algunos problemas sencillos, pero otros problemas un poco más difíciles. Yo les mencionaba de que únicamente tienen que hacer los ejercicios relacionados con el momento monopolar y dipolar. Momento y término, ¿verdad? Cuando decimos términos monopolares o dipolares, nos referimos al potencial. Y cuando decimos momento, solamente nos referimos a lo que es la propiedad de la distribución, ¿verdad? La distribución de cargas. Bien, entonces en el ejercicio nosotros tenemos una única carga puntual Q que se encuentra situada en el punto A, B, C. Encontrar el momento monopolar Q y el momento monopolar P y todas las componentes del momento cuadrupolar, pero eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque este es el momento cuadrupolar. No confundir la Q, ¿verdad? Con lo que es carga. Q, en realidad, el momento monopolar es la suma de la carga, ¿verdad? Pero hay que llamarle por su nombre, ¿verdad? Que es momento monopolar para este sistema. Bueno, ¿cuál de estas cantidades, si las hay, varía si se sitúa una carga menos Q en el origen del sistema? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos es una carga ubicada a cierta distancia del origen, una sola carga puntual, más Q. La carga está localizada en el punto A, B, C. Ese es un punto arbitrario. Bueno, entonces vamos a calcular el momento monopolar y dipolar, que es bastante sencillo, ¿verdad? Acuérdense de algo, jóvenes. El momento monopolar es independiente del origen. ¿Cuál es el momento monopolar de esta carga? Es simplemente la suma de la carga, que solo sería Q. Y el momento monopolar no importa en qué lugar esté la carga con respecto al origen. Siempre el momento monopolar va a ser el mismo. Lo que cambia, dependiendo del origen, es el momento dipolar. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan en la teoría qué dijimos nosotros del momento dipolar? Solo hay una forma de que el momento dipolar sea independiente del origen. ¿Se acuerdan cuál es la condición? Que el momento monopolar sea cero. Exactamente, ¿verdad? Que el momento monopolar sea cero. Si el momento monopolar es cero, entonces el momento dipolar va a ser independiente del origen. O sea, no importa dónde ubiquemos el origen, siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces vamos a ver, en este caso no pasa eso. Vamos a ver. Nosotros tenemos en este caso lo siguiente, miren. Para el momento dipolar es un vector que localiza esta carga. Pero aquí me voy a adelantar al cálculo, voy a hacer el cálculo primero. Vamos a calcular el momento monopolar y dipolar. Entonces, el momento monopolar es simplemente la suma de las cargas. Como en este caso solo existe una carga en el sistema, el momento monopolar es la carga Q. Simple, ¿verdad? Bueno, ahora, el momento dipolar es un vector, a diferencia del momento monopolar. Fíjense en algo interesante aquí. Desde el momento en que el momento monopolar es diferente de cero, significa que el momento dipolar sí depende del origen. Entonces, para calcular momento dipolar, nosotros hacemos uso de esta expresión, siempre y cuando sean cargas puntuales, ¿verdad? Si son distribuciones continuas de carga, entonces tenemos que hacer uso de integrales. Pero aquí tenemos una carga puntual, entonces usamos esta fórmula, que es la carga multiplicada por el vector de posición de la carga con respecto a un origen dado. Entonces nosotros necesitamos el vector de posición de la carga. Estas cantidades, jóvenes, del momento dipolar tienen que estar primadas. Acuérdense de eso, ¿verdad? A veces uno no lo pone, ¿verdad? Porque le olvida, pero las cargas, tanto la carga como el R tiene que estar primado. Cuando algo está primado, significa que es de la distribución. Y cuando no está primado, significa que es relativo al punto de campo. Bueno, entonces el vector de posición de esa carga sería R igual a B, C. A en X, B en Y y C en Z. Es un vector que tiene tres componentes. Entonces, el momento dipolar quedaría de esta manera. Es el vector multiplicado por la carga.
como ustedes ven, el momento dipolar va a depender del origen. O sea que pueden existir hay infinitos momentos dipolares para una configuración de carga. Sí, sí me explico, ¿verdad? Pueden existir infinitos momentos dipolares para esa carga. O sea que si a usted le dicen, ¿cuál es el momento dipolar de esta carga o de esta distribución? Estaría en un error, ¿verdad? Porque lo correcto es decirle cuál es el momento dipolar con respecto a este origen. Es como el momento de inercia, ¿verdad? Que depende de la elección del origen. Entonces pueden haber infinitos momentos dipolares. La única forma de que el momento dipolar sea único es que el momento monopolar se haga cero, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el momento dipolar. Ahora, si nosotros situamos una carga menos Q en el origen, lo que tenemos va a ser un dipolo. Pero no confundir el nombre con el nombre de momento dipolar, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Entonces, si nosotros situamos una carga menos Q en el origen, el momento monopolar se va a hacer cero, porque es la suma de la carga total. Esto significa que el momento dipolar va a ser independiente del origen ahora. Significa que ahora vamos a tener un único momento dipolar. Para cualquier origen solo va a haber un momento dipolar, porque el momento monopolar se nos hizo cero. De ahí es donde viene el nombre de momento dipolar, si lo recuerdan, ¿verdad? Que lo dije en clase. ¿Por qué se llama momento dipolar AP? Dipolar viene de 2, ¿verdad? Di viene de 2, entonces significa que para que polar sea independiente del origen, se necesita lo sumo que existan dos cargas de signo opuesto. Entonces, para que el momento monopolar se haga cero, como mínimo se necesitan dos cargas de signo opuesto. De ahí viene el nombre de dipolar, momento dipolar. O sea, el momento dipolar es el término más importante en el desarrollo cuando el momento monopolar se hace cero. Y eso ocurre como mínimo para dos cargas. Entonces, por eso es el nombre de dipolar, ¿verdad? Bueno, y cuadripolar, el momento cuadripolar se refiere a que para que el momento cuadripolar sea el más importante, se necesitan como mínimo 4 cargas. O sea, si 4 cargas hacen que el momento dipolar se sume 0, entonces el momento cuadripolar va a ser el más importante, ¿verdad? Por eso es que de ahí viene la raíz del nombre, ¿verdad? Bueno, entonces el momento monopolar en este caso es 0 y el momento dipolar lo calculamos otra vez con la misma fórmula, haciendo uso del vector de posición de cada carga, pero ahora tenemos dos cargas. Tenemos, fíjense bien, este es el momento dipolar de la primera parte, ¿verdad? Es un vector que apunta del origen a la carga. Pero ahora tenemos dos cargas. Una carga menos Q en el origen y una carga más Q en este punto. Momento monopolar 0. Ahora el momento dipolar de esta distribución es el producto de cada carga con su vector de posición respecto al origen. Vamos a ver, esta carga menos Q, ¿cuál es el vector de posición? ¿Cuál sería el vector de posición de la carga menos Q? 0, 0, 0. Sería 0, ¿verdad? Sería 0 porque está en el origen. Y el vector de posición de esta carga sería el mismo que calculamos anteriormente, el mismo. O sea que, vamos a ver, tenemos R1 localiza la carga 1 que está en el origen, es 0. Y R2 localiza la otra carga que tiene este vector de posición. Entonces multiplico estos vectores con sus respectivas cargas. El R1 con carga 1, R2 con carga 2. De manera que el momento dipolar es la carga 1, que es menos Q, por R1, que es 0, la carga 2 más Q, por R2, que es esto, y tenemos otra vez el mismo momento dipolar. ¿De acuerdo? El mismo momento dipolar. Ahora, este momento dipolar va a ser independiente de la elección del origen, porque el momento monopolar es 0. O sea que ustedes aquí en este problema, ustedes pueden poner el origen donde quieran, en infinitos puntos. Hay infinitos puntos para el origen, ¿verdad? Y siempre el momento dipolar le va a dar lo mismo, le va a dar esto. ¿Por qué le va a dar esto? Porque el momento monopolar es 0. Entonces, fíjense bien, el momento dipolar es un vector que apunta siempre de la carga negativa a la positiva. Siempre, siempre apunta de lo negativo a lo positivo. Y fíjense en algo interesante, a esta configuración
le llama dipolo. ¿De acuerdo? ¿Qué es un dipolo? Es una carga negativa y una carga positiva, de igual magnitud, signo contrario. Ese es un dipolo, pero no confundir un dipolo con el nombre de momento dipolar, ¿verdad? Porque momento dipolar puede tener cualquier cosa. Por ejemplo, si se fijaron en la parte A, por ejemplo, en la figura A, esta carga tiene momento dipolar y esto no es un dipolo. No es un dipolo porque solo tengo una carga, pero sin embargo esto tiene momento dipolar, ¿verdad? O sea que no confundir momento dipolar con lo que es un dipolo físico, ¿verdad? Es lo mismo, no es lo mismo. Este es un dipolo físico, una carga negativa, una positiva. Pero momento dipolar es otro concepto, diferente, es diferente. Bueno, entonces estamos bien aquí, ¿verdad? Ya se entendió mejor el concepto de monopolo, de momento dipolar, momento monopolar. Bueno, entonces pasemos al siguiente problema, también sobre Sí, dipolo. Ajá, es que ajá. en una de las clases había mencionado de que cuando hablábamos de un dipolo, no necesariamente era que habían dos cargas. Exactamente, sí. No, de Como momento dipolar. en el momento Momento, dipolar. momento dipolar, sí. Para que exista momento dipolar no tienen que haber dos cargas, pueden haber cualquier cantidad. Por ejemplo, cuatro cargas, 5 cargas, cualquier cantidad de cargas puede poseer momento dipolar. Por ejemplo, una carga tiene momento dipolar, bro. Una sola carga Ah, tiene ok. momento dipolar. Ahora, dipolo, el nombre de dipolo se refiere a dos cargas, así como esta configuración que tengo aquí. Bien, entonces, vamos a ver. En este ejercicio las cosas cambian porque ahora tenemos una distribución continua de carga, ya no es una carga puntual, ¿verdad? Tenemos una esfera de radio A que posee una densidad superficial de carga, dada en coordenadas esféricas por esta expresión que es la densidad superficial es igual a densidad phi sub 0 constante por el coseno del ángulo θ en coordenadas esféricas, donde phi sub 0 es constante. El origen se encuentra en el centro de la esfera. Queremos calcular el momento monopolar y dipolar para esta distribución continua de carga. Vamos a hacer lo mismo, pero para una distribución continua. Entonces, lo que nosotros tenemos es esto, que ya en algún momento hemos visto esto, ¿verdad? Esta es una esfera polarizada, o sea, es una esfera hueca. Toda la carga está en la superficie. ¿De acuerdo? Toda la carga de esta esfera está en la superficie. Y fíjense en el dibujo, algo interesante que tiene este dibujo. La carga positiva está en el hemisferio norte de la esfera y la negativa en el hemisferio sur. Y en los polos de la esfera, en el polo norte y en el polo sur de la esfera, es donde existe más carga. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué en los polos hay más carga que en el ecuador, por ejemplo? Aquí en el ecuador de la esfera no hay carga, miren. Aquí la carga se anula, se hace cero. Y a medida me voy acercando a uno de los polos de la esfera, la carga aumenta la densidad. Eso pasa en el polo sur también. En el ecuador la carga es cero. Y la carga varía su signo y varía la magnitud. ¿Por qué será eso? Ahí lo que tienen que hacer es ver la densidad de carga. Si nosotros vemos la densidad de carga, la densidad me da la distribución de carga, ¿verdad? La densidad depende de un coseno de θ. Estamos usando coordenadas esféricas. Θ es una coordenada esférica que va de z positivo a z negativo. Tiene un rango de 0 a pi. 0 a pi. Entonces, ¿qué sucede cuando θ vale 0? O sea, cuando estoy en el eje z positivo. En el eje z positivo, coseno de 0 es 1. Tiene un valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 0 es 1, me queda la densidad positiva, ¿de acuerdo? Fíjense bien, de 0 a pi medios, que es la mitad de la esfera, de 0 a pi medios, el coseno es positivo y es máximo en 0 porque el coseno de 0 es 1,
¿De acuerdo? En el hemisferio norte, por eso la carga es positiva. En el hemisferio sur es negativa. ¿Por qué? Porque de pi medios, justo la mitad de la esfera, al eje Z negativo, vamos de pi medios a pi. Y de pi medios a pi, ¿cómo es el coseno? El coseno es negativo. La densidad de carga se vuelve negativa. Y siempre es máxima en los polos, porque ahí es donde el coseno adquiere su valor máximo, ¿verdad? El coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi vale menos 1. Solo es cuestión de que vean una gráfica y un coseno, ¿verdad? Para que se den cuenta. Bueno, entonces, jóvenes, esto se los explico porque solo con ver la figura, si ustedes tienen práctica, ustedes ya pueden saber hacia dónde va a apuntar el momento dipolar de esto, solo con ver la figura. Siempre un momento dipolar va a apuntar de lo negativo a lo positivo. O sea que es de esperarse que esta esfera tenga momento dipolar y que vaya en la dirección de Z positivo, ¿verdad? Y momento monopolar, lo lógico sería que se anule, ¿verdad? Se haga cero, porque tendríamos igual cantidad de carga negativa en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Pero vamos a comprobar eso con los cálculos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver el momento monopolar. Como la distribución de carga es superficial, ya no vamos a hacer una suma discreta, ahora vamos a hacer una integral, una suma continua. Para encontrar la carga total, hacemos esta integral de la densidad producto con el diferencial de área. Esta fórmula viene de la definición de densidad, ¿verdad? Como el momento monopolar es la carga total, la obtengo así. La densidad por el dA. Pero el dA no es vector, ¿verdad? Solo es un escalar. En coordenadas esféricas, el diferencial de área es r cuadrado, seno de teta, de teta de phi. Estamos integrando en la superficie de la esfera. Y esta es la densidad de carga. Integro de 0 a pi y de 0 a 2pi en toda la superficie de la esfera. Bueno, entonces, una integral muy simple. Como ven, r' vale a porque estamos integrando en el radio, ¿verdad? Entonces esto queda de esta forma. Ahora, para realizar la integral, fíjense bien, la integración en phi da 2pi. Pero la integral en teta no se ve tan fácil, ¿verdad? Hay un seno por un coseno, pero esto se puede resolver con un cambio variable. Entonces hacemos un cambio variable, u igual a coseno de teta, y el diferencial de u es seno de teta. Con ese simple cambio, resolvemos la integral. Hay un cambio en límites de integración, ¿verdad? Porque cuando teta vale 0, como ven acá, cuando teta vale 0, ¿cuánto vale u? Si teta vale 0, u vale 1, ¿verdad? Y si teta vale pi, u vale menos 1. Entonces, como aquí hay un signo menos, este menos nosotros podemos quitarlo y darle vuelta a los límites. Pero eso si uno quiere, ¿verdad? Eso si uno quiere, no es necesario. Para quitar este signo menos, le damos vuelta a los límites de integración, porque el intervalo es simétrico. Voy desde menos 1 a 1 y quitamos el signo menos. Hacemos la integral. El resultado es 0. Significa que el momento monopolar se anula, tal y como lo esperábamos, ¿verdad? ¿Por qué habíamos deducido eso nosotros? Porque era lógico de que la esfera tiene una mitad de carga positiva y otra mitad de carga negativa, que al sumarse va a dar 0. ¿De acuerdo? Era bastante fácil verlo, ¿no? Entonces, el momento monopolar se nos anula y eso significa que el momento dipolar va a ser independiente del origen. ¿De acuerdo? El origen se encuentra en el centro de la esfera, pero da igual dónde esté, porque como el momento monopolar es 0, entonces eso hace de que el momento dipolar sea el momento que manda en la distribución, ¿verdad? Bueno, para hacer el cálculo de momento dipolar, otra vez hacemos uso de integrales, porque estamos hablando de un sistema continuo, ¿verdad? Entonces, en vez de una suma discreta, hacemos una integral. Y fíjense la forma que tiene esto, ¿eh? Densidad de carga por el vector de posición por diferencial de área, magnitud. Este integral es vectorial. Aquí aparece un vector R'. ¿Qué representa ese vector aquí? Este vector es
la posición de la carga en la esfera. O sea, este vector apunta del origen, va del origen de la esfera a la superficie. Estamos en coordenadas esféricas, ¿verdad? O sea que este vector va en R unitario hacia la superficie de la esfera. La magnitud de este vector sería A, porque estamos en la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la integral sería doble. Siempre R es igual a A en la dirección de R unitario. Y el diferencial de área siempre sigue siendo el mismo, en la superficie de la esfera. Bueno, aquí tenemos un problema para integrar. Como nos toca integrar en R unitario es un vector que depende de teta y phi, y la integral es en teta y phi. Por lo tanto, el vector unitario R lo tenemos que expresar en función de las coordenadas de componentes cartesianas. X, Y, Z van a ser tres integrales. ¿De acuerdo? Porque R unitario es un vector dependiente de teta y phi. Entonces, tenemos que hacer uso de eso. El vector unitario R lo tenemos que reemplazar en componentes cartesianas. Tiene tres componentes, X, Y, Z. Entonces van a ser tres integraciones, ¿verdad? Una componente X, una componente Y y una Z. Ahora bien, nosotros tenemos que usar bastante la intuición aquí, ¿verdad? Como ustedes vieron la distribución de carga de esa esfera, era bastante obvio que el momento dipolar, ¿en qué sentido va a apuntar? Z positivo. Sí, ¿verdad? El momento dipolar sería de esperar que apunte en Z positivo, porque en la parte, en el hemisferio sur de la esfera hay carga negativa y en el norte hay carga positiva. Entonces el momento dipolar tiene que ir de lo negativo a lo positivo. Entonces lo que yo esperaría es que las componentes X y Y se nos anulen y solo me quede la componente Z, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos que hacer tres integrales para X, Y y Z. Vamos a ver, comencemos con la X. Esta es la integral doble en X. Es una integral en teta y phi. La integral en phi ya se puede hacer, ¿verdad? Fácil, da 2pi. Aquí tenemos, no, pero precisamente la integral en phi es la que se nos anula aquí. ¿De acuerdo? O sea, la integral se hace 0 porque al integral en phi se hace, es que yo dije que era de 0 a 2pi, ¿verdad? Pero me olvidé que aquí apareció un coseno de phi. Este coseno de phi, d de phi, al integrarse de 0 a 2pi, esto anula la integral. Esto la anula, es 0. Bastante simple, ¿verdad? Esta integral. Se nos anula la componente x. Vamos a ver la componente y. En la integración en y tenemos coseno de teta, seno de teta al cuadrado, sería aquí, por seno de phi, ¿verdad? Entonces integramos en phi, seno de phi de phi. Al integrar seno de phi de phi, otra vez da 0. Porque la integral de esto es el coseno menos coseno, integrado de 0 a 2pi da 0. De modo que la componente y también se anula. Y como yo lo esperaba, solo vamos a tener componente z. La integral en z es esta. Aquí, como ven, es diferente. Porque aquí, en el integrando, todas las funciones son de teta. Coseno de teta, seno de teta, coseno de teta. Sería coseno cuadrado de teta por seno de teta. Entonces, esta integral, la integral en phi da 2pi aquí. Y la integral en teta la tenemos que hacer haciendo el cambio de variable u igual a coseno de teta, ¿verdad? Hacemos u igual a coseno, este coseno que está cuadrado. El d de u me va a dar seno de teta, de teta, menos seno de teta, de teta, así. De modo que, al hacer el cambio variable, los límites de integración también cambian, quedando esto así. Esto siempre se hace por costumbre, ¿verdad? Integrar del lado negativo al lado positivo, quitamos este signo menos porque el intervalo es simétrico. Se integra esto y esto si no se anula. Esto queda igual a 2/3. De manera que el momento dipolar en Z
es igual a 4/3 pi a al cubo por phi sub 0. Fíjense bien, jóvenes. 4/3 de pi por a cubo, ¿qué es? 4/3 de pi por a al cubo es el volumen de la esfera, ¿verdad? Es el volumen de la esfera multiplicado por la densidad de carga superficial. Entonces, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Pero esto ustedes saben de qué es el volumen por la densidad. Entonces, este es el momento dipolar de esa esfera y como lo esperábamos nosotros, apunta en Z positivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Igual puede ser una esfera sólida, ¿verdad? Una esfera rellena de carga. No necesariamente tiene que ser superficial. Puede ser una esfera rellena. Entonces el momento dipolar luciría de esta forma. Siempre es bueno hacer los dibujos, ¿verdad? El momento dipolar es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva. Este momento va a ser independiente del origen. Yo puedo poner el origen en cualquier parte del sistema, de fuera del universo, y el momento dipolar va a seguir siendo este. Porque como el momento monopolar se hizo cero, entonces el momento dipolar queda independiente del origen. Entonces, como ustedes ven, esta esfera, fíjense bien, esta esfera es equivalente a tener un dipolo eléctrico. O sea, una carga negativa aquí y una carga positiva acá. O sea que si usted sustituye aquí, en vez de una esfera, una carga negativa y una carga positiva, usted va a tener siempre un dipolo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y si nosotros, una vez conociendo el potencial, quiero decir, el momento dipolar, nosotros debemos expresar el potencial escalar. Eso también lo pide el problema, ¿verdad? Expresar el potencial escalar con los términos monopolar y dipolar. Fíjense bien, esto lo tienen en el libro, ¿eh? En la clase yo lo enseñé. El potencial escalar se expresa en función de los momentos. Momento monopolar, momento dipolar. Ahora, cada término de esta suma recibe un nombre. El primer término, ¿cómo se llama? El primer término es... El primer término se llama término monopolar. El término monopolar es el primero, está en función del momento monopolar. El segundo término se llama momento dipolar, está en función del momento dipolar. El tercero se llama momento cuadrupolar, porque está en función del momento cuadrupolar. Y aquí hay infinitos términos. Esta suma es infinita, lo que pasa es que solo acostumbramos a tomar los primeros tres términos. Y en este caso, el tercer término nosotros lo despreciamos, ¿verdad? No es que lo despreciamos, es que no lo estudiamos en realidad porque es un término que necesita más tiempo, ¿verdad? Porque es más complejo. Entonces solo nos quedamos con los primeros dos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Si a mí se me pidiera, bueno, ya que usted conoce los momentos monopolar y dipolar, calcule el potencial en un punto R, en un punto arbitrario del espacio. El punto de campo, jóvenes, sería este R. Todos estos R's que ustedes ven en la suma representan el punto de campo. Son R's que no están primados. El R del momento dipolar está primado porque depende de la distribución de carga. Pero estos R's que ven aquí no están primados porque van al punto de campo. Entonces, ahora solo es de sustituir los momentos acá. Por ejemplo, como el momento monopolar es 0, el primer término se anula. El momento dipolar es esto, lo sustituyo acá. Pero tengo que hacer el producto punto con R unitario, ¿de acuerdo? Fíjense que en el término dipolar hay un producto punto, P.R. unitario. ¿Quién es? ¿Qué representa este R unitario aquí? El vector de posición. Sí, ¿verdad? El vector de posición. Ese R unitario va del origen al punto de campo. Al punto de campo. O sea, es el vector de posición del punto de campo. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, al hacer el producto punto P.R unitario, yo me fijo en algo aquí que es inconsistente, ¿verdad? Aquí tengo una coordenada cartesiana y aquí una esférica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
cambiar este z unitario a coordenadas esféricas, así. Y hacemos el producto punto. Eso da coseno de teta. Entonces, este producto interno se convierte en un coseno y así me quedaría el potencial escalar en un punto de campo R arbitrario. El punto de campo puede estar dentro, puede estar fuera de la esfera, ahora en cualquier punto del espacio. Este es el potencial en coordenadas esféricas para esa distribución de carga. ¿De acuerdo? Este es el potencial. Bueno, así quedaría más ordenado. Aquí pueden ver ustedes de que el potencial escalar depende de la coordenada teta y r. Depende de teta y r. Ajá, y una vez conociendo el potencial, yo puedo calcular el campo eléctrico. Si queremos obtener el campo eléctrico a partir de ese potencial, lo que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Derivamos con respecto a phi. Aplicamos el gradiente de phi. Pero ustedes se dirán aquí, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve este desarrollo en serie de potencias del potencial? Esto me sirve a mí para ahorrar trabajo. Porque a usted le pueden decir en un problema, bueno, calcule el término dipolar del potencial, en vez de calcular todo el potencial. Aquí jóvenes, hay que aclarar algo, ¿verdad? Que es muy importante para hacer énfasis en esto del potencial. Recuerden que esta es una aproximación. Este potencial que yo tuve aquí en el punto R no es el potencial exacto. Por eso yo les dije que vieran unos videos, ¿verdad? De problemas resueltos. En esos videos que yo subí, ahí explico un poco más detalladamente eso del potencial exacto y el potencial aproximado. Este potencial, jóvenes, no es un potencial exacto. ¿Por qué no es un potencial exacto? Porque como esta suma tiene infinitos términos, yo solo estoy tomando el término dipolar, estoy ignorando los demás términos. Entonces, esta solo es una aproximación al potencial en un punto R, ¿de acuerdo? O sea que esto me está engañando a mí, ¿verdad? Porque no me está dando el potencial real en un punto, solo me está dando el potencial, el término dipolar se llama este. Este es el término dipolar del potencial escalar. Existen infinidad de términos. Entre más términos considere, mejor, porque así la aproximación va a ser mejor, ¿verdad? La ventaja aquí es que el momento monopolar es cero, y recuerden que entre más términos haya, o sea, los términos de mayor orden se van haciendo cada vez más pequeños. Los términos más importantes son el monopolar y el dipolar, porque son los más grandes. Ya el momento cuadrupolar y los demás se van haciendo más pequeños. Fíjense en la dependencia, ¿eh? El término monopolar depende de 1 entre r, el término dipolar de 1 entre r cuadrado, el cuadrupolar de 1 entre r cubo. Y como el punto de campo, o sea, el potencial depende de la distancia al punto de campo, entre más distancia haya, entre más grande sea la distancia, más pequeño va a ser el término. Por eso es que los podemos despreciar, ¿verdad? O sea, esta es una aproximación, muchachos, pero es una aproximación bastante buena, ¿verdad? Es una aproximación bastante buena. Bueno, entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Yo este fin de semana voy a subir unos videos para que podamos